Bueno, Uploaders, estamos muy contentos de contar el día de hoy con un invitado de lujo, un crack en temas de derecho. Así que vayan, pónganse cómodos, crispeticas, bebida, que esto empezó. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Pau, ¿cómo va? Muchas gracias por la invitación y por las flores que me acaba de echar. Estoy súper contenta de que tú estás aquí el día de hoy acompañando. Muchas gracias. Gracias a Kelly por la invitación. No, Jorge, más felices no podemos estar de tenerte el día de hoy en nuestro primer Up Movie. Y la verdad, escogiste una película que yo creo que todo abogado se la ha visto, pero queremos discutir porque es una película donde hay mucha tela para cortar y es El abogado del diablo. Contanos algo, y es, ¿cuál es el punto de la película que más te jaló como abogado? Porque yo no sé ustedes, pero yo a veces veo una película y se me queda una frase grabada o una escena y digo, ¿cómo? Y soy de las que la repite, vuelve a ver la escena porque me marca. ¿Cuál fue para ti en esta película? No, definitivamente la que más me impactó, porque abogado, fue una frase de John Milton en esa escena que impactó, yo creo que absolutamente a toda la audiencia y a los abogados en general. ¿Y por qué abogado? Porque los abogados siempre estamos en toda parte. Creo que es una frase que marca la película en su esencia. No, y fuera de eso, No, dale. de una, dale, ¿qué? Fuera de eso también, seguro es porque todos los que estudiamos derecho, siempre cuando estamos en clase nos dicen, el derecho permea todo, y en efecto, uno se va a dar cuenta que todo tiene algún tipo de efecto jurídico. El derecho permea todas las esferas de la vida y seguramente por eso fue que te marcó muchísimo. No, y no más. solamente eso, cuando uno está con los estudiantes siempre les dice algo. Ustedes si están en el derecho siempre les va a servir absolutamente para todo. Para tu vida personal, familiar, afectiva, de negocios, que realmente es lo que nos importa en este momento. Pero de hecho tocas una palabra muy clave en esta película y es el concepto de familia. Porque vemos digamos que al actor principal de el personaje principal. Pero te interrumpo un momentico, yo quiero que él nos resuelva una inquietud antes de esa pregunta que tú vas a hacer. Y es, si tú dices, me impactó porque precisamente dijeron, ¿por qué derecho? ¿Cierto? En el caso de Jorge Gil, ¿por qué derecho? ¿Por qué estudiaste derecho? Porque estudié derecho definitivamente fue una decisión de vida. Pues yo creo que mi papá siempre me decía algo. ¿Por qué mejor no estudia economía en vez de derecho? Yo en ese entonces había pasado a la Universidad Nacional. ¿A estudiar economía o qué? A estudiar economía. Entonces inicié con economía de fondo y mi papá siempre me dijo, siga en economía. Y yo, es que yo quiero estudiar derecho. Y de hecho estudié 1 año y medio de economía en la Universidad Nacional. Pero sirvió para cositas. No, sirvió para todo, o sea, tanto para mi especialización, mi maestría, absolutamente para todo. Y eso ha impactado siempre y yo siempre he tenido la convicción de que desde el colegio siempre quise ser abogado. Bueno, yo me quiero ir con la pregunta que estaba retomando y ahora con más razón agradezco mucho tu intervención, Pau, porque hay un tema que me llamó muchísimo la atención. Mira, mencionaste una palabra ahorita que es el concepto familia y ahora que le respondes a Pau, mencionas a tu papá, mencionas a tu familia. Yo tengo, digamos que la felicidad de haber tenido conversaciones contigo sobre un contexto familiar. Sé que tu familia es un tema muy importante en tu vida. Y en la película el concepto de familia viene mucho porque yo siento que el personaje principal está en la dualidad entre su ego, sus metas y su esposa. Y su familia y las cosas que le decía a su mamá. Esa parte de la película, háblanos un poquito de esa trama. ¿Cuál es tu percepción sobre eso? Yo creo que esa percepción en particular impacta demasiado mi vida porque, como lo decíamos ahorita detrás de cámaras, la familia siempre tiene que ser un pilar fundamental, tanto en la vida personal como en la vida profesional. Y no se pueden desligar en ningún momento, y eso pasaba en la película. Él se metió de lleno en su profesión, en sus egos, y olvidó de lado lo que es el amor y la familia. Y yo creo que eso nunca se puede dejar de lado, por más abogados que seamos, somos personas. Pero yo creería que lo que a él le jugó una mala pasada de pronto, y es una palabra que yo trabajo mucho desde la profesión, y es el ego. Creo que todo surge desde el ego. Hay una escena desde el principios de la película donde él, en el baño alguien lo confronta y le dice, pues básicamente vas a perder ese caso de su cliente es culpable, y no, nada, él sale con más fuerza y esta me la ganó, y se la ganó. Fue buena racha. Tenía que terminar algún día. Nadie las gana todas. No, de hecho, los abogados en ese punto somos muy persistentes y cuando nos dan un reto, nosotros tenemos la percepción de decir, vamos a ser capaces de lograr y salir adelante en eso. Y es fundamental. Y no solamente eso, todos sabemos que los abogados tenemos un ego muy especial y un ego muy particular. En la película, inclusive, él sabiendo
que su cliente era culpable por un tema de ego y por mejorar sus números, no le importó, y cuál ética, cuál nada, igual fue, claro pues que seguramente iba a decir todo el mundo tiene derecho a un abogado, ¿cierto? A defenderse, sí, pero finalmente el tema al que quiero llegar es que todos los abogados tenemos un ego muy particular, inclusive yo creo que más grande que el de otras profesiones, inclusive otras profesiones como que eso es uno de los pesares del abogado y todo el mundo dice siempre quieren tener la razón o siempre quieren estar por encima de todo el mundo, entonces seguramente en la película el rol líder también tiene muy desarrollado ese tema de quiero ser el mejor, quiero sobresalir y por algo en sus números siempre quería tener números positivos y ganar y ganar y ganar y ganar y ganar y ganar siempre. Pero mira, Jorge, que yo ahí, Pau, le quisiera tocar un punto contigo que elegiste esa película y es ahí lo que jugó, y pensaría yo, Pau, que más que el interés por su cliente, él no lo hizo por su cliente, él lo hizo por su vanidad. Él quería ganar. Hablemos del concepto de vanidad, cómo el concepto de vanidad tiene un punto de referencia muy importante en esa película, porque yo diría que en torno a la vanidad es que le sucede todo lo que sucedió. No, y no solamente la vanidad, hay algo que pasa con el abogado y es que quiere sobresalir a como dé lugar en todas las ramas. Y si se especializa, quiere sobresalir en eso, a través de todas las pruebas que tiene a su disposición. Y yo creo que hace parte del abogado, esa vanidad que tenemos nosotros, la tenemos que saber manejar muy bien, porque o si no, nos vamos a dejar llevar de la pasión, la emoción y también del dinero. Y creo que es algo que tenemos que mejorar como abogados, no dejarnos llevar por el dinero, y es fundamental. Y del dinero hace parte también la vanidad, sí. Y es fundamental en esta película. Y sabes de pronto que otro tema, que también seguro siempre queremos ser perfectos. Por ejemplo, en mi caso particular me ha pasado, pues todos somos humanos y nos equivocamos a veces, reconozco también me he equivocado. Cuando me equivoco, y todavía me pasa, lo reconozco, quedo aburrida una semana entera. Pues como que eso me drena la energía y quedo aburrida una semana entera de porque fallé, y me doy golpes de pecho y me doy súper duro. Entonces, pienso que también es una cosa a la que le tenemos que ir bajando porque finalmente también somos seres humanos, no siempre tenemos que ser perfectos y tenemos derecho a equivocarnos, ¿cierto? Pau, toca una parte muy importante en ese punto. No somos perfectos y no siempre podemos ganar. Y no siempre tenemos la razón. Y eso pasaba mucho en la película. Sí, total. O sea, tengo que ganar. ¿Por qué tengo que ganar? Porque soy abogado, porque soy el mejor. No, no siempre se tiene que ganar. También hay momentos de la vida que tenemos que agachar la cabeza y tener la resiliencia de decir, perdí, pero de aquí salgo. Y hay que tratar de cambiar como sea. Sabes que yo creo que los abogados deberíamos tener un código importante como una autoseñal, porque yo siempre he pensado que los seres humanos siempre sabemos diferenciar, independiente que seamos abogados o no, cuando estamos haciendo bien de cuando estamos haciendo mal. De cuando una decisión, igual yo siempre he pensado que uno toma decisiones en la vida y si siempre se sentara a pensar si le hace bien a alguien o si le hace mal, pues uno no decidiría nada, ¿cierto? Pero en la película hay una cosa que me llamó muchísimo la atención, no sé si ustedes recuerdan la escena cuando él está en el baño, muy al final de la película, mirándose al espejo, y es como si todo lo que le pasó en la película lo hubiera visualizado, y vuelve otra vez al estrado judicial y toma la decisión de dejar el caso, pese a la sanción que pudiera recibir como abogado. Lo lamento mucho, pero ya no puedo representar a mi cliente. Necesito que me reemplacen como defensor. ¡Orden! 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 ¡Se levanta la sesión! Señor Lomax, esto es injurioso. ¿Está consciente de las consecuencias de esta acción? Así es, señor. Quiero ver a los dos abogados en mi despacho inmediatamente. Pero vuelve y le juega la vanidad cuando el periodista le propone como ser entrevistado y como salvar su nombre y la esposa lo motiva y él vuelve y cae en la vanidad del periodista, era el diablo. ¿Está bien? No les dirá nada ahora. Esta historia es la mejor, amigo, Oye, la que había soñado. olvídalo, no hay historia. ¡Basura! Un abogado con crisis de conciencia. Debes estar bromeando, es grande. Me quitarán la licencia. Escribe sobre eso. ¿Kevin? ¿Pueden hacerte eso? No si yo publico una historia. Debemos hablar, Kevin. Tienes que darme una exclusiva. Es para parar las prensas. Esto es de 60 minutos. Es una historia que necesita ser contada. Es tuya. Eres una estrella. Amor. Llámame en la mañana. Dalo por hecho. A primera hora. Adiós, Larry.
Entonces, ¿por qué hablo de la autoseñal? Como de verdad escuchar esa conciencia, la conciencia del abogado. No, y Hablemos de eso. no solamente eso, cuando él está en el baño dice algo y vuelve a la escena del juicio y dice, creo que estoy en lo cierto y esto es lo correcto, así me quiten la tarjeta. Y no solamente eso, hay algo muy importante y pasa con los abogados y es, ¿realmente yo me puedo abstener de defender a alguien? Que es lo que mencionaba yo ahorita. Como objeción de conciencia, ¿realmente se puede la objeción de conciencia en el derecho? Eso creo que es inconcebible desde la parte... No solo te digo, ¿penalista? ¿Penalista? No, penalista, privatista. me parece que eso se necesita un hígado Tesos, diferente. tesos. Son muy tesos Los y admirables. admiro, yo los admiro a los penalistas, en serio. Y a pesar de ser una película favorita, yo siempre digo, o sea, yo el derecho penal, o sea, le hago venia así, yo digo, Dios mío, ¿hasta qué punto soy capaz de realizar una defensa adecuada y técnica? Es complejo y en la parte penal estás jugando con la dignidad y la libertad de la persona, que eso es importante. Temas tener en súper cuenta. delicados, sí, claro. Miren que también pienso que la película nos hace un llamado a un punto que para mí es muy sensible y es el concepto de familia y que sé que para todos nosotros es sensible pues porque tengo la felicidad de conocerlos en un punto muchísimo más personal y es también otra cosa y es ese tema que hay muchísimo en el abogado de entregarse mucho al trabajo y en Uploaders yo creo que estamos también trabajando para construyendo en ese abogado pero también sea feliz. Y no tiene esa entrega que él tiene sobre la película y empieza a obviar problemas de su familia, de su esposa, a no creer, a no escuchar. Esta película de pronto nos invita a tocar puntos desde el derecho, pero creo que también nos invita, y Pau y yo previamente a eso hablamos, que era un contenido ético. O sea, esa película es una discusión desde la ética, es también equilibrar la profesión con esas otras cosas que son importantes en la vida. Tú, por ejemplo, equilibras de una forma bacana, ¿no? Sí, aquí les cuento, yo monto en bicicleta y trato de equilibrar desde ese punto de vista. Sin embargo, yo pienso que en algún punto de la vida todos hemos sido, en alguna de sus facetas, el abogado del diablo. Yo personalmente me identifico con el personaje cuando comienza como toda esa carrera de trabajo, porque me he visto también en esa onda. Entonces, semanas enteras donde no me alcanzo a ver ni con mi mamá, ni con mi papá, ni con mi abuelita, que son personas que me importan mucho en la vida, precisamente porque estoy trabajando, inclusive a costa de mi propia salud. Por eso te digo, me siento completamente identificada. A veces he estado hospitalizada y hago que me lleven el computador para allá, canalizándome aquí la vena, y yo sí, a los clientes, cuando obviamente hay prioridades y hay cosas más importantes en la vida. Entonces me identifico a mí misma ahí porque muchas veces no he sido la voz que me dice a mí misma, hey Pau, vení, bajémosle, las prioridades están. El día a día a veces va tan rápido y el no vivir en el aquí y en el ahora ha hecho que yo también me meta pues como en esa correría sin fondo y sin fin. Sí. Entonces pienso que inclusive sé que no soy yo sola, yo los conozco a ustedes y sé que también en sus vidas personales, si bien para los tres es súper importante la familia, todos en algún punto nos hemos identificado de que no duermo, inclusive yo a veces me río, veo mi trabajo y digo, no debería volver a dormir hasta septiembre, pues, y me río, y a la vez me juega el ego de, ay, tan tesa, pero pues cero tesa y cero charro, ¿sí me entendés? Entonces, sí es de cuestionarse con relación a ese aspecto, el rol del protagonista. No, y como abogados tenemos que reflexionar en ese punto, y como lo dije ahorita al principio de la entrevista, o sea, no podemos dejar de lado los pilares fundamentales de nuestra vida. Nuestra profesión es importante, pero también es importante nuestra salud, nuestra familia y nuestra vida social. Total. Mira que ahorita, antes de empezar a grabar, estábamos hablando del concepto del ego. Yo tengo un amigo que me dice que cada vez que yo le hablo del ego al abogado, entonces él dice, entonces yo no quisiera ser abogado. Y yo quisiera de pronto construir un mensaje desde eso, y es que todo tiene una visión, o sea, ¿qué hay de bueno en esto? Yo consideraría que el ego no es malo, depende de cómo lo desarrolles en tu vida, porque qué rico tenerte confianza, sentirte bien con tu carrera, sentirte bien con el conocimiento que tienes, porque esa seguridad básicamente es un plus, no solo para ti, sino para tu cliente o para tu contexto laboral. Entonces es un ego bien manejado. Yo, por ejemplo, pienso que hay una cosa desde la docencia, ya que aquí todos somos docentes, y es una cosa que se llama en docencia el microcurrículo oculto. Las cosas que uno aprende o que le enseña, pues depende de la vida, a sus estudiantes sin que ellos lo vean. Si tú le pusieras a ver esta película a tus estudiantes y les dijeras, sáqueme
4 aspectos que como abogado usted tenga que observar, identificar para usted en esa película, y tú como profesor, ¿qué esperarías leer? ¿Qué esperarías que ellos dijeran, uy, profe, después de ver esa película, tan? Pues yo diría primero, el análisis de casos es fundamental. Primero, el segundo, el manejo de las emociones. Tercero, lo que tiene que ver con los pilares fundamentales en tu vida. Eso es fundamental. Y cuarto, el ejercicio profesional del abogado nunca se puede ver opacado por nada. Todas importantes, pero Pau, yo no Y sé sabes si tú que- notas el tema de las emociones. No, pero sabes a mí que me gusta lo que tú estás señalando con relación a ese tema, y es porque tú me mezclaste dos cosas, y es como abogado, y también ahorita Kelly lo mencionó, es muy importante que sepas, ¿cierto? Sí, claro. Que sepas, hay una realidad en donde tienes que saber, ¿cierto? Pero a pesar de que hay una realidad en la que tienes que saber, seguramente tú vas a construir un estilo de abogado propio, que es con el que te vas a vender a tus clientes, ¿cierto? Que no tiene que ser el mismo al de, puede haber abogados más formales, puede haber abogados que son un poco más, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Ustedes cómo lo llamarían? Un poco más light, más tranquilos. Más respirados. Sí, puede ser más respirados, por ponerle algún nombre, y ambos tipos de abogados va a estar bien, pero al final el común denominador siempre ha de ser saber. total. Entonces, cuando tú dices análisis de casos, y lo junto con lo que tú estás diciendo del ego bueno, sí, hay un ego bueno en el que hay que ser diligentes y cuidadosos, y hay que hacer las cosas en el lugar, tiempo y forma determinado. Y hay que creérsela cuando hay fundamento Y hay para que creerle creérsela, cuando hay o sea, fundamento para creérsela, exactamente. Pero que no sea mucho de me vendo que sé, pero después de todo no sé. ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso hay que ver cuál es el ego bueno. Pero mira una cosa del ego, yo creo que el ego se tiene que manejar de una manera adecuada y correcta, sin lastimar a nadie. Y así está el ego malo. Ese ego malo no, que ni tiene... a sí mismo, porque a veces No, ni a el sí ego te mismo. puede lograr lastimar, porque No, pero te es- generas una expectativa. Mira lo que decía Pau, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, o sea, ey. Pero es que el ego como tal no puede afectar a los demás. Ese es el problema de algunos abogados. O sea, una cosa es el ego como profesional. O sea, el mero hecho de yo decirle a Pepito Pérez, soy abogado, ya se escucha Sí, y lo acepto. impresionante. Y lo acepto porque... Y te miran, entonces... Es Y hay verdad. contextos en que realmente uno no tiene que presentar ese rol para nada, porque no tiene nada que ver. Pero te voy a decir Pero una es cosa, complejo. eso hace, desde ahí comienza el ego del abogado, yo Sí, estoy con él. sí. Es más, yo me acuerdo que cuando uno era chiquito y uno quería estudiar derecho, y tú que estudias y uno se siente, soy abogada, ¿cierto? Uno como que... Pecho Infla. paloma. Exactamente. Pero una cosa es inflar lomo ese- plateado Yes. ya, o sea... Una cosa es inflar ese ego y que ese ego afecte a los demás. Ahí está el problema de fondo. O sea, no podemos dejar llevarnos por el ego del abogado y transmitir que vamos a acabar con la persona y usted es el responsable. No. O sea, hagamos una línea de acercamiento con los demás sin que sea tan inflada la palabra. Tocas un punto genial sobre el tema de permitir que los otros se acerquen. Yo tengo una teoría, y es que cuando uno tiene un ego muy alto como abogado, está haciendo una negación de que nada, la humildad también es un mensaje de que todavía tengo muchas cosas que aprender del otro. Yo ahorita les quería tocar el tema de las emociones, es porque miren que hemos hablado de que el abogado debe saber, ¿cierto? De tener un conocimiento, pero casi nunca hablamos del tema de que también nos toca aprender a manejar emociones. Digámoslo así, que depende del área donde nos movamos, siempre estamos trabajando con la emoción del otro, la preocupación del cliente, la necesidad de un empleador, las necesidades de un estudiante, ¿cierto? O sea, siempre estamos en interacción con el otro y saber que también tenemos nuestros propios rollos. El abogado también, nadie nos enseña, y creo que es un tema de todas las profesiones, no solo el derecho, el tema de las emociones, porque en esta película está muy marcado el tema de las emociones, del manejo que él tiene y su esposa y todo el contexto de la emoción. Exacto, y en el tema de la emoción, si el abogado se deja llevar por las emociones, le aseguro que no es capaz de sacar su caso adelante. Es más, puede ocasionar daños ya sea a la vida y daños patrimoniales, porque es que aquí estamos hablando de daños a la vida, daños patrimoniales, y que se puede desenfocar más que todo o puede conllevar a una crisis generalizada. No, y daños a sí mismo, porque mira que de alguna manera en muchos roles de nuestra carrera recibimos problemas de otros, necesidades de otros. No te lleves eso para tu casa, ¿cierto? O sea, A mí ahí me parece que hay que tener que una delgada línea en la que uno se mueve. Porque si bien es cierto, comparto lo que ustedes están diciendo, hay que tener un buen control y manejo de las emociones,
también me parece que el rol del abogado implica que uno tiene que ser empático, Total. ¿cierto? Entonces, por eso, como dice el dicho, ni tanto que alumbre el santo, pero tampoco tanto que no lo alumbre. Entonces es como que, ¿cómo logro mantenerme en perfecto equilibrio para lograr ser empático, pero tampoco irme al otro lado, pues, donde las emociones me invaden? Entonces, también me parecería importante como que uno tenga la capacidad de moverse en esos dos escenarios. Y lo otro que ahorita los estaba escuchando, yo decía, estamos hablando del ego, ahorita nos dirá un psicólogo, ay no, pues los aspectos del ego. Aquí a los psicólogos solamente hablamos desde nuestra experiencia, ¿cierto? También hago la claridad. Yo dije, voy a decir eso que me parece súper charro. Pero yo creo que, Pau, que por eso es que este tema de Up Movie tiene un valor que suma, y es que es una discusión. Lo que estamos hablando aquí son puntos de vista, no es necesariamente un punto de vista, ni el tuyo, ni el de Jorge, ni el mío, un punto cierto, simplemente es eso, un punto de vista. Yo creo que uno siempre opina desde el lugar donde uno está parado, donde uno vive la realidad. Uno cuenta su propia experiencia. Les aseguro que si aquí existiera un penalista, el discurso se nos iría largo y distinto. Porque de hecho estamos tratando sobre la base de una película que trata mucho desde el tema penal. Por ejemplo, a mí me rayó mucho en la película cuando a él, digamos que hay voces. Yo, por ejemplo, soy de las que le dice a Dios, Señora, yo háblame a través de las personas, y siento que al protagonista le hablaron a través de las personas cuando se le acercan, le dijeron, vea, al que se sacó libre al principio, le encontraron, ¿cómo fue? El cuerpo dentro de la maleta del carro. De la maleta del carro, y él sentir esa responsabilidad de, por mi ego, yo salvé a ese sujeto porque yo tenía que ganar, y mire lo que pasó. O sea, eso es otro llamado, y es que tenemos una responsabilidad social. No, y no solamente responsabilidad social, eso se llama vanidad también. El hecho de sentir eso el abogado, eso es vanidad. Es que así en mi conciencia sea culpable, yo tengo que defenderla como en lugar. Y él cumplió el procedimiento. Sí. Y a nosotros en la universidad siempre nos han enseñado eso. Técnicamente lo hizo bien. Técnicamente lo hizo bien. Usted debe cumplir el procedimiento a como de lugar para darle la mejor defensa a ese señor. Okay. Y es verdad, y un penalista diría, pues sí, esto es lo que hay. Otra sería la discusión. Otra sería la discusión, habría que hacer ¿cómo es que es? Un Up Movie con un penalista a la luz del abogado del diablo, a ver el que piensa. También sería oportuno porque la gente no sabe, pero nosotros tenemos la misma especialidad, que son como los temas de derecho comercial, y seguramente nuestra visión seguramente marca la pauta para que sea distinto a lo que finalmente un penalista pudiera pensar al respecto, seguramente. Bueno, la invitación desde Up Movie es muy simple, y es todos los que somos abogados vimos nuestra vida muchísimo desde el derecho. Es rico tener otros puntos, otras referencias de distracción, pero vean películas y nos cuentan. Vea esta película para los abogados, es buenísima por ese argumento, qué rico. Y si nos dicen invítenme, yo en la película soy bueno, me la he visto, me la analizo, yo creo que aquí todos tenemos espacio. Nos faltaron la crispeta. No, y desde otro punto de vista la película termina con algo. ¿Qué? Cuéntame. Vanidad. Sí, total. Mi pecado favorito. Vanidad, mi pecado favorito. Así de sencillo. Pero hay que ver la vanidad desde otras perspectivas, no solamente la vanidad material. Y es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces este es el fin de este capítulo. Esperamos que se suscriban a nuestro canal, que le den like si les gustó, que nos manden comentarios. Como dijo ahorita Kelly, si hay alguno que quiera participar de estos espacios, todos son invitados, no es sino que nos escriban. Estamos súper atentos a nuestras redes, y aquí abajito van a ver cómo seguirnos. Estamos en Facebook, Instagram y ahorita en YouTube. Entonces los esperamos a todos con sus comentarios, y gracias por acompañarnos. Jorge, muchas gracias por acompañarnos, de verdad. Gracias, Jorge. Kelly, Paula, muchísimas gracias por la invitación, y gracias para todos. Bye.